Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades y maldades. Gracias porque has sido ese Dios bueno. Te ruego, Señor, bendición para todo aquel que nos escucha a través de este medio, mi Dios, que seas tú bendiciendo su vida, seas tú guiándole, seas tú prosperándole, que pueda, Señor, sentir tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, amados hermanos. Aquí una vez más el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor a través de este medio, Palabra Eficaz. Hoy estaremos compartiendo un hermoso tema. Se llama calamidades venideras del segundo sello. Calamidades venideras del segundo sello. La apertura de los sellos tienen propósitos específicos que muestran la sabiduría y los designios de Dios en su trato con la humanidad. Los sellos no son la ira, el enojo ni el furor de Dios contra la humanidad para destruir a los impíos, sino que los sellos son el comienzo del justo juicio de Dios para atraer quebranto y aflicción a la maldad de los seres humanos. Repito que los sellos son el comienzo del justo juicio de Dios para traer quebranto y aflicción a la maldad de los seres humanos. Juicios que mostrarán la verdadera identidad del hombre alejado de Dios por la influencia espiritual que expondrá la verdadera maldad del ser humano hacia los demás, pero nunca en la búsqueda de la reconciliación con Dios. Los sellos revelan el designio divino, es decir, el propósito de Dios y la influencia espiritual sobre el mundo. Va a haber una influencia espiritual bajo el permiso de Dios para traer la ejecución de estos sellos. Es decir, sobre todas aquellas personas que han rechazado a Dios para seguir viviendo en su carne, en sus deseos y pasiones y en los pensamientos de su mente, pero sin Dios. Los juicios de Dios son justos y su sentencia no se hace esperar. Estos sellos son juicios de secuencia progresiva y de eventos devastadores con consecuencias trágicas para la humanidad ajena a la voluntad de Dios. Dios manifestará su verdad y su poder y su justicia. Su verdad por cuanto no han creído en Él, sino en la mentira del deseo de sus corazones. Su poder por cuanto Dios obrará y ejecutará la sentencia y no habrá nadie que detenga su mano. Su justicia, por cuanto así es su esencia. Él es verdadero, Él es santo, Él es justo. Dios es justo y Él impartirá justicia y la justicia de Dios demanda equidad. Esta consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos y de no favorecer en el trato con ninguno. Equidad consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos y de no favorecer en el trato con ninguno. Los sellos serán abiertos por nuestro Señor Jesucristo como el privilegio dado por el Padre a su obediencia y entrega por cuanto Él fue inmolado. Esta palabra inmolar significa dar vida en sacrificio, en provecho de alguien o de algo. Y aquí encontramos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por todos aquellos que estaban perdidos para salvarles, para que tengan vida eterna. Creyendo en Jesucristo, tendríamos la vida eterna. Tendremos la vida eterna para todo aquel que cree. Vea lo que dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vea que cuando dice que se le da autoridad, esta autoridad es precisamente el permiso de Dios. Se le dio el poder de quitar de la tierra la paz. Se le dio poder. ¿Quién da poder? Bueno, la da Dios. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual. Salió entonces un caballo rojizo y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran. Y le dieron una gran espada. Vea, aquí está más específico. Dios le da el permiso. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada
y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Qué interesante, amados hermanos, cómo Dios concede, da el permiso, la autoridad para ejecutar la sentencia de lo que Él ha dicho. Cada sello abierto en los primeros 4 dará lugar a la aparición a un emisario espiritual que ejecutará la sentencia dada por Dios, trayendo calamidades para la humanidad. En este segundo sello encontramos 3 verdades esenciales. Número 1. Dios otorga el permiso. Es Dios quien da el permiso a las huestes espirituales de maldad para actuar. Satanás y sus demonios no obran sino con el permiso de Dios. Ellos necesitan el permiso de Dios para actuar. Cuando Satanás ha llegado a tu vida es porque Dios ya le concedió el permiso. Y Dios sabe sus planes, sus propósitos, tal vez para probarte, tal vez para que tú clames a Él, dependas de Él, confíes en Él, le busques, sometas tu vida solo a Dios. Número 2. La gente que ha rechazado a Dios será la más vulnerable a la incitación de cualquier espíritu inmundo, ya que todo ser humano es y somos influenciados por el mundo espiritual. En el caso de los creyentes en Jesús, nosotros ya sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo y el mismo Espíritu nos impulsa a realizar su obra, su carácter y el buen testimonio. Vea lo que dice la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra que Él produce así el querer viene del griego energeo, que significa obrar, operar, ser activo y eficiente. Vamos a ver cómo lo dicen algunas traducciones. Vea la traducción lenguaje actual. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Vea la Biblia de las Américas. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Aquí traduce por obra. Y Dios habla hoy, dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo. Vea que hay una influencia en la cual Dios incita, hay una influencia en la cual Dios motiva. Estamos los creyentes siendo guiados, siendo inspirados, siendo motivados, siendo impulsados, siendo empujados por el Espíritu Santo. Pero también recordemos, amados hermanos, que el rey David fue incitado por Dios a través de Satanás para hacerle un censo a la nación de Israel. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y también lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y aquí pareciera que hubiera una contradicción. Parece que, porque en un versículo dice que fue Jehová y en Crónicas 21:1 dice que fue Satanás. Pero la realidad es diferente. Hay algunas personas que le atribuyen a la Biblia errores y contradicciones, pero la verdad es que no hay ningún error ni ninguna contradicción. Déjeme decirle que es Dios quien manda y Satanás es el que obedece. Recordemos que Satanás no se manda solo. Este censo que fue hecho a Israel no fue idea de Satanás, sino de Dios. Es Dios quien así lo quiere. Esta fue la voluntad de Dios de levantarse contra Israel. Y déjeme decirle que es Dios quien usa a Satanás. Satanás es solamente un instrumento de Dios que usa para cumplir su propósito. Vemos que David fue incitado. Esta palabra incitar viene del hebreo sud, que significa estimular, seducir, apartar, engañar, incitar, persuadir.
Y veamos cómo dice la traducción lenguaje actual, el mismo pasaje, segundo libro de Samuel 24:1. Dice que Dios volvió a enojarse contra Israel. Le hizo creer a David que sería bueno hacer una lista de todos los soldados que había en Israel y Judá. Vea, le hizo creer. Aquí pudiéramos decir que fue engaño y fue seducido, fue estimulado. Vea lo que dice la versión israelita mesiánica Kadosh. La ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel y Hasatán agitó a David. Vea que usa la palabra agitó para estimularlo, impulsarlo. Fue con David, dice a David contra ellos, o sea, contra la misma nación, diciendo: ve y toma un censo de Israel y ya Judá. Nosotros sabemos claramente que esto le fue contado como pecado, porque Dios no necesita ni le importa el número ni la cantidad de soldados para enfrentar y ganar una guerra. Pues es Dios quien da las victorias a Israel y no el número de soldados. Nosotros sabemos que Dios no se vale de cantidad. Dios va a obrar por su amor, su misericordia, y nuestro Dios siempre ha sido victorioso y hasta la fecha Dios nunca ha perdido ni una batalla. Ahora nosotros podemos entender que también Dios, por medio de Gedeón y con 300 personas, le dio la victoria a Israel, librándolos de los madianitas. Usted lo puede encontrar esto en el capítulo 7 y 8 del libro de los Jueces. Retomando el segundo sello, hermanos, dice: las personas que no tienen al Espíritu Santo ni el temor de Dios serán presa fácil. Escuche, las personas que no tienen al Espíritu Santo ni el temor de Dios serán presa fácil para ser incitados, seducidos, engañados, para seguir, escuche, los deseos de su carne, sus celos, sus envidias, su ira contra su prójimo, a tal grado de levantarse contra ellos y matarles, ya que en sus corazones no habrá paz, sino odio, coraje contra aquellos que promueven la paz, la vida y la moralidad. Si hoy en nuestros días, amados hermanos, estamos viendo tantas injusticias y levantamiento de esos grupos que promueven la agenda ideológica de género, expresando y derramando su odio y su violencia contra aquellos que no compartimos y ni estamos de acuerdo con la manera de pensar de ellos. No estamos de acuerdo con la homosexualidad, no estamos de acuerdo con el lesbianismo, ni con la pedofilia, ni con el transgénero, ni mucho menos con los abortos, que son crímenes a humanos inocentes, son criaturas en el vientre que son inocentes, sino que estamos a favor, hermanos, del diseño original con el que Dios nos ha creado. Varón y hembra es lo que Dios ha creado. Solo existen dos géneros, solo hay dos sexos, y que somos en este punto conservadores en cuanto a la identidad de lo que es un hombre y una mujer, porque así lo estableció Dios. Y todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la familia, nosotros abrazamos lo que Dios dice de acuerdo a su palabra. Y si hoy estamos viviendo, hermanos, esta violencia y esta persecución contra la iglesia de Cristo, y déjeme decir que digo iglesia de Cristo porque somos los que predicamos la palabra de Dios y la buena moral, denunciando todo pecado de la humanidad, incluyendo a este grupo LGBT. Y qué triste, hermanos, que en este segundo sello será completamente todo un caos, porque no habrá paz ni temor de Dios en estas personas perversas que matarán sin piedad a todo aquel que no esté a favor con ellos. Se levantarán y se matarán unos a otros, así lo dice la palabra del Señor. El punto 3, en cuanto a la tercera verdad esencial. Yo sé que en la palabra del Señor la espada siempre ha representado precisamente la palabra de Dios, pero en este caso va a representar la guerra, porque la espada es un instrumento de batalla, es un instrumento de lucha y de combate, es un instrumento de guerra. Y esto confirma precisamente la persecución, es decir, el levantamiento de esta gente perversa contra los creyentes. Habrá guerra y odio contra todo lo que es honesto, lo que es puro, lo que es incluso
contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, es decir, habrá persecución, habrá aflicción, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, es decir, la perversidad de esas personas perversas por causa de mi nombre. Vea que Jesucristo lo dice por causa del nombre de Él. Vea cómo lo dice la versión Kadosh. En ese tiempo ustedes serán, dice, arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. Qué tremendo, hermanos, como dice, serán arrestados. Y podemos darnos cuenta en las noticias de hoy que han despedido a maestros que se han opuesto, que han enseñado y han sido demandados, y más en España. Un maestro fue suspendido por 6 meses por solo decir que había solamente 2 sexos, y fue expulsado. Y gracias a Dios que hay grupos que todavía son conservadores, abogados que están apelando a que este maestro vuelva a tomar su empleo y que le vuelvan a dar su salario total, no algo parcial como habían acordado cuando lo sacaron de sus labores, todo por el hecho de decir que había 2 sexos nada más. Pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero hoy en día esta ideología está viviendo una mentira. Son puras mentiras para engañar y pervertir a la familia, destruir la familia contra los hijos. Ese hijo varón lo quieren pervertir y que se haga mujer, que pierda su identidad. Esa hija mujer, darle una mentalidad de hombre, y están cambiando las mentes. Vea cómo lo dice Mateo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vea cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. La Nueva Versión Internacional dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Qué triste que haya personas que conocieron, que un día tal vez ejercieron esa fe, pero se apartarán. Unos a otros se traicionarán, habrá traición y se odiarán. La Biblia Kadosh dice que en ese tiempo muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Por eso, como creyentes en Cristo, amados hermanos, debemos afirmarnos más en esta fe en Él y no dejar ser movidos por ninguna situación o circunstancia de peligro, por muy difícil que sea o parezca. Los cristianos tibios, amado hermano, y los medios cristianos y todo cristiano mediocre apostatarán y se apartarán de la fe en Jesucristo, hermanos, para odiarse y entregarse a la persecución. Por eso el Señor nos demanda una fe firme en Él, nos demanda una fe fuerte. Nosotros debemos perseverar en su palabra, debemos de mantenernos santificados, debemos de mantenernos en oración, debemos de mantenernos en espera de nuestro Señor, de las cosas que han de venir. Vienen cosas difíciles para este mundo por su desobediencia, y el Señor va a dar permiso a las huestes espirituales satánicas precisamente para que ejerzan sus juicios. Dios usa a Satanás. En ese tiempo, hermanos, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, y eso también está en Mateo, para que usted vaya meditando en la palabra. Los sellos, como el plan de Dios, tienen un orden ascendente, un orden que incrementará la injusticia, la violencia y el desorden por las crisis y el caos que se vivirá en ese tiempo, dando lugar al odio y a la intolerancia moral por las libertades llevadas al extremo. Es decir, pretenden estos grupos ciertas libertades, pero más bien las han llevado a la exageración. Han caído en el libertinaje y en la carnalidad, porque ya no quieren que se les hable de Dios, ya no quieren que se les diga nada, ya no quieren que vivan una buena moral. Ahora ellos solamente quieren el placer, quieren vivir en su carne, y si hubiera un compromiso de embarazo, pues quieren abortar, porque no tienen el amor de padres, no pueden cuidar a esa criatura, y es fácil matar a ese recién nacido.
Vea esos tiempos tan críticos y tan terribles. Estas personas aborrecerán lo bueno, lo correcto, lo ético y el nombre de Dios. No, ni les menciones a Dios. No tolerarán leyes justas que apelen a las buenas costumbres y a la buena moral, sino que se levantarán, así como Caín se levantó contra su hermano para matarle. Así será en ese tiempo, una vez que la paz de la tierra sea quitada por este segundo emisario. Mis amados hermanos, yo les ruego que estemos orando, estemos meditando en la palabra. No tenemos mucha información en cuanto a los sellos, pero podemos darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo hoy, y sabemos que en este segundo sello, este emisario se le da el permiso de quitar la paz de la tierra. Es decir, las personas ya no tendrán ese temor de Dios, sino que vivirán en sus carnes, y esas personas se levantarán para matarse unos a otros. Va a ser un tiempo muy difícil. Necesitamos nosotros seguir orando, seguir instruyendo a nuestros hijos en la moral. No descuidemos la disciplina, la instrucción. La palabra de Dios siempre nos insta a que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Dice el proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Padres, tenemos que trabajar con nuestros hijos, con la familia, con nuestros hermanos en la iglesia, seguir instruyendo, seguir dando discipulado, seguir poniendo el temor de Dios. Una persona que no tiene el temor de Dios se aparta haciendo lo malo. Cuando hay temor de Dios, una persona se detiene sabiendo a quién hemos servido, a quién estamos agradando, a quién estamos obedeciendo. Pero cuando no hay temor de Dios, vivimos en nuestras pasiones, y hay gente que si hay algo que no les gusta, se levantan en contienda, con ira, con celos, con envidias, con enojos, con deseos de matar, y no hay más que detrás de todo eso un demonio incitando y empujando y perturbando, porque a eso vino Satanás, a hurtar, matar y destruir. Así que, amado hermano, yo te animo a seguir perseverando en la palabra de Dios. Yo te animo a seguir orando. Yo te animo en estos tiempos difíciles. No bajemos la guardia, sigamos orando. Dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo concederá. Sigamos orando, amado hermano. Sigue leyendo tu palabra, sigue meditando, sigue practicando la justicia, la santidad. La santidad es bien importante, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Santifiquémonos cada vez más, vivamos en la obediencia. Yo sé que cuesta, pero es mejor partir con el Señor que morirte sin Cristo. Todos aquellos que no hayan creído en Jesucristo como Señor y Salvador, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que les espera un fuego eterno. La Biblia lo menciona como el lago de fuego. Todos aquellos en los cuales cuando los libros fueron abiertos y no estuvieron sus nombres, serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Espera un tormento eterno. Yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que tengas la vida eterna. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a pagar esa deuda de nuestros pecados, lo cual nos separaba de Dios, puesto que antes estábamos muertos en delitos y pecados, y con la venida de Jesucristo Él hizo un solo pueblo, de ambos pueblos hizo uno, y venció a las tinieblas, venció a los demonios, venció a todas esas autoridades satánicas, exhibiéndolas en la cruz del madero. Solo en Jesucristo tenemos vida eterna, solo en Jesucristo tenemos paz. Solo en Jesucristo tenemos el perdón. Yo te invito que si tú no le has conocido, entregues su vida, confiésalo, comienza a leer la palabra. Te recomiendo que comiences con el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, para que conozcas la vida de nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo. Jesús no es un cuento de historietas. Jesús es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo en el año 2021, después de la era cristiana. Cristo parte la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Cristo ha impactado en nuestra sociedad, pero la gente le ha negado, la gente no ha querido escuchar, la gente no ha querido obedecer, porque no le conviene obedecer, porque quieren seguir viviendo en sus pasiones, en su carne, en sus deseos. Yo te invito que recibas a Jesús. Solamente es un tiempo, amado hermano, que vamos a estar viviendo de paso en esta tierra, en este mundo temporal, pasajero y efímero, pero después que nosotros hayamos envejecido, después que este cuerpo
cuerpo vuelva otra vez al polvo, porque dice la palabra que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Tu alma, este cuerpo tiene un alma, tu alma, ¿dónde pasará la eternidad? Piensa, medita, ¿dónde estarás en la eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Lejos de la bendición de Dios, de estar en su presencia, en el gozo eterno, estarás sin Él en sufrimiento por toda la eternidad. Yo te invito a que medites y a que reflexiones. Yo no estoy haciendo estas prédicas por agradar a la gente. Yo quiero agradar a Dios y ese es el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que tú medites, mi amigo que escucha este mensaje, que solamente en la persona de Jesucristo hay vida eterna cuando tú lo recibes como Señor y Salvador personal de tu vida. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, una vez más aquí, y estaremos en comunión el siguiente fin de semana compartiendo la palabra del Señor a través de este medio, Palabra Eficaz. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Amén.